Me da muchísimo gusto verte en esta mañana. No sabes cuánto gozo me da. Amén. Mucho gozo. ¿Tú tienes gozo? De ver a tu hermano, a tu hermana, ¿sí? Regálale una sonrisa. Dios te ama. Y a ti también. Y estoy seguro que no tienes idea cuánto. Amén. Dios nos ha hablado Así es. desde que nacemos, o aún como dice la Escritura, desde el vientre de nuestra madre. Dios habla con nosotros. Así es. Decía Job: mi embrión vieron tus ojos. Imagínate, tú ni sabes, ¿no? Eres un microchícharo ahí en el vientre de tu madre, y dice: ya Dios y tú tuvieron una conexión. Así es. Y entonces, cuando llegamos a esta tierra, empezamos a disfrutar, ¿verdad?, de la forma en cómo Dios nos habla a través de la naturaleza, y a través de muchas formas Dios nos habla. Y cuando llegamos al conocimiento de Dios, o los que crecen en la iglesia, como los pequeños que andan ahí, ¿verdad?, y empezamos a oír de Dios, y que Dios nos habla. Entonces, si tú no estabas en contacto con Dios, tú te acercabas a Él de diversas formas, pero no lograbas escuchar la voz de Dios. Dios te hablaba, pero no entendías. A veces hay algunos cristianos hoy en día que Dios les habla y no logran escuchar la voz de Dios, No captan. o entenderla. ¿Qué es lo que quieres, Dios? Entonces, ¿cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios a nuestra vida? Estamos iniciando un año que es muy importante, en el cual tú y yo tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y caminar día con eso, porque es pero muy importante. La palabra de Dios en Job capítulo 33 versículo 14 dice: ciertamente Dios habla. Y fíjate cómo dice, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Dice: ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero esa frase es interesante en la Biblia, ¿eh? Siempre estos peros son tremendos, ¿ok? Te estoy hablando, pero nadie se da cuenta de ello. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que nadie se da cuenta? Sí, entonces es interesante esta parte, ¿no? Dios nos habla y nos habla y nos habla, pero nadie se da cuenta. Y yo espero, y el propósito de esta serie de predicaciones, que llevamos 2 de 4, ¿verdad? Yo espero, y la intención es de que tú vayas con herramientas sólidas, herramientas firmes, para que tú puedas en este año escuchar la voz de Dios. Pero lo más importante que hablábamos la semana pasada es: escucha la voz de Dios, pero de nada te sirve escuchar la voz de Dios si no lo llevas a la práctica. Decíamos que a veces somos como los adolescentes. ¿Recuerdan que les decía eso el domingo pasado? Somos como los adolescentes, porque a los adolescentes les decimos: oye, hijo, por favor, ve a la tienda y tráeme esto. O hijo, voy a irme, y ahí haces esto, esto y esto. A, B, C, D. Te vas, regresas, y la casa es un caos. Y las cosas no están hechas, y todo está peor. Y dices: ¿qué pasó? Es que se me olvidó lo que me dijiste. Se me olvidaron las instrucciones que me diste. El A, B, C, D se me olvidó. O me dio flojera, o no quise hacerlo, o me disgusta hacer eso. ¿No es cierto? Y entonces a veces somos como adolescentes. Ahora, ¿cómo se comunica? Y esta es una pregunta que vamos a responder. El día de hoy yo quiero responder 2 preguntas. Esta es la primera: ¿cómo se comunica Dios contigo? ¿Cómo es que
te habla, porque anteriormente, ¿verdad? Con los profetas Dios hablaba a través de ellos. También Dios hablaba a través de voz audible. Dios hablaba de esa manera. Hoy en día le dices a tu hijo, es que Dios te está hablando. ¿Ah? ¿Cómo? Papá, mis hijos que pues desde bebés, vientre de su madre, están en la iglesia y más chiquitos me decían, oye papá, es que tú siempre dices que Dios te habla, pero ¿cómo? Yo no lo oigo. Y le digo, cierra tus ojos, vamos a orar, y estamos en casa y estamos orando, y cierra tus ojos, ahora oramos, y les digo, cállate, ahora escucha la voz de Dios, y luego hablamos sobre mí y yo, ¿qué es lo que Dios te habló? Y ellos se quedan. ¿No? Es que ¿cómo te habla Dios? ¿Cómo te habla Dios? Ahora, amado, antes de responder esta pregunta con 4 puntos, que espero que tomes nota, antes de responder esta pregunta, quiero decirte que debes de estar segurísima de querer escuchar la voz de Dios y de que si la escuchas, la vas a obedecer. ¿Vale? Porque es tremendo esta parte, ¿no? La desobediencia a la palabra de Dios. Entonces tienes que escuchar la voz de Dios, debes escucharla. De todas formas, Dios habla una y otra vez, pero nadie escucha, nadie pone atención. El asunto y la pregunta que deberíamos de responder antes de ir a esta es, ¿vas a obedecer la palabra de Dios? Esa es la pregunta más importante. Así que voltea con tu hermano y diga hasta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esto? Así es que definitivamente en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice la palabra de Dios así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, y ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito de que tú escuches la palabra de Dios? Es a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto. Y entonces, 2 Timoteo 3:16 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, significa que sea maduro, sea perfecto. Y dice que sea perfecto y sea equipada. Entonces, para toda buena obra. Amado hermano, ¿te das cuenta de la gran importancia de escuchar la voz de Dios? Porque cuando oyes la voz de Dios, no solamente es para tu beneficio, por así decirlo. Porque regularmente, cuando tenemos un problema, una situación difícil, decimos, voy a orar, o hermano, ayúdame a orar. Ayúdame a orar porque estoy pasando por una situación difícil y no sé qué hacer, qué hago. Pero entonces yo quiero entender que tú entiendes que cuando dices quiero orar o ayúdame a orar porque no sé qué hacer, es porque buscas una respuesta de parte de Dios. De parte de Dios. Y si buscas una respuesta, la vas a implementar. Pero muchas veces nos quedamos con la comunicación trunca porque oramos, pero no escuchamos. No entendemos lo que Dios quiere estar diciéndonos a nuestra vida. Nosotros he dicho aquí en más de una ocasión que como seres con sentimientos, nuestros sentimientos van y vienen. Entonces, a veces escuchas lo que quieres escuchar. ¿No es cierto? Cuando te acercas con alguien a pedirle un consejo, ¿verdad? Y tú dices, oye, fíjate que tengo esta situación complicada, y esa persona empieza a darte consejo. La verdad es que de todo lo que te dice, tú solo agarras lo que te conviene, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así le hacemos. Lo que me gusta, lo que me acomoda, lo que me duele menos, lo que me hace sufrir menos. O sea, me dice un montón de cosas, ¿verdad? 5 cosas que debo de hacer, pero solo agarro la que me conviene, la que quiero.
Y entonces esa misma práctica y dinámica la llevamos a la oración, pero ahí quedamos troncos porque oramos a Dios, pero luego ya no escucho a Dios. ¿Por qué no lo escucho? Porque Dios nos habla a través de sus palabras. En 2 Timoteo 3:16 dice que la palabra, toda escritura es inspirada por Dios, es la palabra de Dios. Por eso nuestras Biblias dicen en la portada, palabra de Dios. Ok, ¿cómo nos habla? ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? Dios habla a través de su palabra, pero, ahí viene el pero, si tú no la agarras, piensa en esto. Antes de este momento, que todos, casi todos, traen su Biblia en la mano, antes de este momento, ¿cuándo fue la última vez que agarraste tu Biblia? Piénsalo, no digas, piénsalo, ¿cuándo fue la última vez que la agarraste? ¿Hace 8 días? Algunos de ustedes solo la agarran para traerla aquí, porque luego ni aquí la abren, ¿no? Solo la abren. Hace ratito, bajando del auto, llegando aquí a la casa de Dios, bajaba del auto y se toparon un testigo de Jehová y un cristiano. Diferencia entre un cristiano y un testigo de Jehová: el testigo de Jehová bien vestidito, bueno, porque cristiano pues no se viste muy bien, ¿verdad? Pero el testigo de Jehová de trajecito, ¿verdad? Con, ¿qué? Una mochilita. No, corbata, ¿verdad? Pero su mochilita aquí, ¿no? Ese es un testigo de Jehová. Ahí va un testigo de Jehová. Algunos cristianos parecen testigos de Jehová porque también usan la mochilita, pero no todos. ¿Y cómo supiste que el otro era cristiano? Porque traía su Biblia en la mano. Y esta grandota, ¿no? Entonces bajo yo del auto, agarro, cierro todo y doy la vuelta y así de frente. ¡Ay! ¿No? Adiós, Dios te bendiga. Pero ¿para qué la traes cargando? Solamente la vas a pasear. A pasear. La sacaste a orear. La estás leyendo. Dios se comunica contigo a través de la palabra de Dios, y si tú no lees la palabra, ¿verdad? Difícilmente escucharás la voz de Dios. Y es cierto que la escritura trae muchas cosas que debemos hacer, pero tenemos que aprender a leer la Biblia, a estudiar la palabra de Dios, para que nosotros sepamos, ¿verdad?, lo que Dios quiere de nosotros. De ahí la importancia de no solo asistir el domingo a escuchar la palabra de Dios, sino también reunirnos en grupos, estudiar la Biblia en grupos, para platicar y entender conjuntamente lo que Dios está hablando con nosotros. Dios te habla por medio de su palabra, entonces tienes que leerla. Amado, tienes que leerla. Les regalé una hojita con cuadritos hace 8 días, ¿no es cierto? Tenemos una hojita por ahí que nos sobró. Les regalé una hojita. Si ya la tienes pegada en tu Biblia, ¿verdad? Esta que está acá, ¿dónde está? Ándala y enséñasela, álzala para que la vean. Esa hojita. Y esa hojita que les regalé hace 8 días para que lean su Biblia, es para que la peguen en su Biblia y vayan marcando su lectura. Ahí está, así la van a pegar. Tienes que leer la Biblia, hermano. Yo sé que tu propósito, uno de tus propósitos de año 2024 fue hacer muchos billetes, pero que el propósito serio, eficaz, fuerte y firme de este año sea leer la Biblia, porque entonces, ¿cómo te habla Dios? Hermano, este año, no quiero decir como ave de mal agüero, no soy eso, pero este año vamos a enfrentar cosas, situaciones, decisiones. Cada año es así, con los hijos, con los nietos, con los sobrinos, con todo. Vas a encontrar situaciones en la vida que necesitas enfrentar, y si tú no lees tu Biblia, nunca vas a saber cómo responder a esas circunstancias. Número 2, Dios te habla a través de maestros. Dios te habla a través de ¿qué? De maestros. Amado hermano, ahorita Dios te está hablando de varias formas, ¿no es cierto? Dios te está hablando a través de la palabra porque la estás leyendo. Dios te está hablando a través de la palabra, y Dios te está hablando a través de mí. ¿Por qué? Porque no solo la estás leyendo,
sino que también me estás escuchando. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Capítulo 2, verso 13. Cada vez necesitamos Biblias con letras más grandes, me doy cuenta. 13. Por esto también nosotros sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, está hablando el apóstol Pablo, que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. ¿Te das cuenta de eso? Sería interesante que buscaras 1 Tesalonicenses 2:13 y lo subrayaras. Fíjate, el apóstol Pablo les está diciendo, primera Tesalonicenses. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes han escuchado, y lo bueno de esto es que han decidido entender y creer que esa palabra que nosotros les hemos hablado no era de hombres, sino de parte de Dios. Eso es lo que está diciendo. Dice que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios en ti? Su obra, la obra de Dios. Amado hermano, entonces tú y yo tenemos que ir avanzando en el estudio de la palabra. Por eso hace 8 días les dije, hermanos, traigan su Biblia. Hace 8 días les dije, traigan su Biblia. Hoy les digo, próxima semana vamos a pasar revista, Berna. Revista, trae Biblia, pasa. Si no, que te compre una para que pase. Entonces, trae Biblia, pasa. ¿Y qué les decíamos? No uses tu celular, usa la palabra de Dios para que tomes nota, para que marques, para que subrayes, para que sepas dónde está ese versículo, ese texto. Si yo ahorita agarrara y te diera mi Biblia, sin notas, claro, no pasa nada, no es hoy. Te doy mi Biblia y te digo, busca 1 Tesalonicenses. Como estás acostumbrado al que el celular te ayuda, ni vas a saber dónde está, porque el celular lo haces bien rápido, ¿no? Sí, aquí está, ¿no? Pero en la Biblia búscalo. ¿Verdad? A veces se complica, pero no solo eso, sino que puedes marcar, puedes subrayar, puedes ir viendo. Entonces vamos a ir pidiéndoles realmente cada día más y más. Usa tu celular en el camión, en el trabajo, donde estás en otros lados, pero aquí mínimo trae tu Biblia, mínimo. 1 Tesalonicenses 2:13 entonces dice que al recibir la palabra que los apóstoles les hablaron, ellos podían entender que se hacía la obra de Dios en sus vidas. ¿Ya encontraste 1 Corintios? Por favor, 1 Corintios capítulo 2, verso 13. Yo todavía no lo busco, pero lo busca. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Dice así la palabra de Dios. 12, 13, ¿dónde está 13? Pues por un mismo espíritu todos fuimos, sí estoy, ¿verdad? 1 Corintios, 2, perdón. Sí, necesitamos subir más este púlpito o agacharme yo más. 1 Corintios 2, 13, ¿dónde estoy? De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Amados hermanos, entonces Dios te va a hablar a través de los maestros, a través de la Biblia. Entonces, número 1, tienes que leer tu Biblia, ¿verdad? Cada día leer tu Biblia. Número 2, tienes que escuchar maestros. ¿Ok? Por eso estás aquí, por eso vienes aquí. Ayer, gracias a Dios, nos tocó ir a Tizapán a dar clases allá. Dios me dio el privilegio, el honor de compartir la predicación del devocional en la mañana.
una gran bendición, luego ir y dar clase, una gran bendición, ¿verdad? Pero una gran responsabilidad. Y entonces los que oyen la palabra de Dios, hermanos, salen edificados, salen desafiados. Y el propósito de la palabra de Dios es que la obra de Dios se haga en tu vida. Amado, ¿estás sufriendo? ¿Tienes problemas? ¿Tienes necesidades? ¿Tienes situaciones difíciles? Bienvenido a la raza humana. Bienvenido a la raza humana. ¿Ok? Sí, bienvenido a la raza humana. Así es que entonces Dios utiliza su palabra, Dios utiliza maestros y Dios habla a través de su Espíritu Santo. Dios te dice qué es lo que tú tienes que hacer. Entonces te estoy dando algunas indicaciones de cómo es que te habla Dios. ¿Por qué? Porque entonces tú tienes que aprender a escucharlo y hacer su perfecta voluntad. Capítulo 14 de Juan 14, verso 26, dice la palabra de Dios así: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Amado, ¿quién te va a enseñar todas las cosas? El Espíritu Santo. No el pastor, hermano. No el pastor. El pastor no se las sabe todas. El pastor no se las sabe todas. Entonces, cuando tú tienes una situación difícil, una situación que no entiendo, antes de ir al pastor, ¿a quién debes de ir? Al Espíritu Santo. Ir a Dios. Cuando tienes una situación que no entiendes, vas a la palabra, vas al Espíritu Santo, clamas a Él, oras, buscas su dirección, y entonces si aún está complicado, si aún no logras entender lo que Dios te ha hablado, ¿verdad? Hace un ratito platicando con alguien me decía, es que no entiendo esta parte de la palabra, dice esto y qué difícil es. Pues sí, hay que leerlo, hay que entenderlo, y nos acercamos con maestros para poder entender lo que dice la Escritura. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Aguas cuando buscas la voz de Dios. ¿En qué sentido aguas? Cuidado, cómo buscas las señales, cómo buscas que Dios te está hablando, que el Espíritu Santo es el que te está hablando. ¿Ok? ¿Cómo sabes? Y ahí sí tienes que tener una precaución, un cuidado, aguas, peligro. Siempre debes de comprobar las señales. ¿Ok? Siempre debes de comprobar cómo es que Dios te está hablando, si lo que te está hablando es de Dios. Eso es lo que tienes que comprobar, si lo que Dios te está hablando es de Él. Muchas veces tendrás sueños alterados que te mueven, que te incomodan, por preocupaciones, por situaciones difíciles que tienes en la vida, necesidades. Muchas veces será por cosas que estás viviendo, experimentando en tu día a día. Y entonces vas a tener sueños que no necesariamente son de Dios. Muchas veces vas a tener impresiones que no necesariamente son de Dios. ¿Sí? ¿Cómo hago para yo poder saber que es de Dios? Bueno, utilizo el primer punto. Comprueba las señales. ¿Cómo compruebo las señales? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Alguna vez recuerdo que un joven, me invitaron a compartir unos temas en un retiro de jóvenes. Hace algún tiempo fui y compartí esos temas en el retiro, y pues todo el día estás ahí con los chavos y todo, y eres consejero, y llega un chico y me dice, pastor, es que sabe, ayer tuve una revelación del Señor y siento que es muy clara, muy firme, y es que esa güerita que está ahí me gusta, y la verdad sentí de Dios hablarle, y ¿cómo ve usted? ¿Cuál güerita? Pues había un montón ahí, ¿no? No, pues esa güerita.
esa güerita, pero ese morenito que está allá es su esposo, hermano. Ese morenito que está allá es su esposo. ¿Cómo crees que Dios te va a hablar? ¿Cómo crees que Dios te va a hablar y te va a decir? Pero él me dijo, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró. Ahora aguas con esto, querido, comprobaciones bíblicas. Porque aguas, queridas mamitas, aprovechando, papitos, mamitas, porque a veces también cuando papá y mamá, y esto yo lo he visto mucho en consejería y con la iglesia a través de los años, cuando quieres manipular a tu hijo, a tu hija, a tomar decisiones, y quieres manipularla, con que es que Dios, es que hijita, he estado orando. Ten cuidado, porque incluso no solo eso, sino es hasta blasfemia. Estás usando el nombre de Dios en vano. Cuando quieres utilizar a Dios, la palabra, sentí de Dios que, ¿verdad? Entonces, cuidado cuando quieres sacar algo de tus hijos, cuando quieres que obedezcan sobre cierta situación o algo, y es tu puritita emoción, y dices, oye hijo, es que sentí de Dios me habló anoche en un sueño, no pude ni dormir, que esa chica no te conviene, ¿no? Pero es tu puritito sentimiento, o hijo, que deberías de ir y buscar a esa chica. No, amado hermano, tienes que ir y comprobar. Cuando a veces los papás queremos que los hijos no despeguen, no crezcan, no vuelen, porque nosotros los mexicanos somos más muéganos que mexicanos, ¿no? Somos más muéganos, así como quisiéramos grapas, clips, ligas y todo alrededor de nosotros y los hijos, ¿verdad? Y que nunca se vayan, y que nunca vuelen, y que nunca despeguen. El mexicano es más muégano, ¿no? No, amado hermano, ¿qué dice la Escritura? Por eso, ¿cómo compruebas las señales? ¿Qué dice la Escritura? Y aguas con decir, Dios me habló. Ay, hijito, Dios me habló. Marido, Dios me habló que me des más gasto. ¿Verdad? Amén, dicen las hermanas, amén. Háblame, Señor, y háblale a él también. ¿Verdad? Sí, esas son cosas que yo he mirado a través de los pocos años que llevo ministrando, que utilizamos, que la gente quiere utilizar el nombre de Dios en vano. Número uno, la palabra de Dios, que ni es la palabra de Dios. Hijito, pues yo quisiera que, ¿no? Dios dice que no te vayas, porque allá vas a sufrir, no te vayas. No, quédate aquí, esto es lo mejor. Dios dice que te quedes conmigo. No utilices el nombre de Dios en vano. No utilices el nombre de Dios en vano. Comprueba las señales, que no sea el cine, las emociones, los taquitos, todas esas cosas, tus problemas, que no sean ellos los que te están hablando y que dices, ay, Dios me habló. Dios me dijo, aguas con eso, ¿ok? Y les decía yo, estás pasando por una situación difícil, un dolor, una tristeza, un abandono, pues claro. Y yo a veces hasta me dicen, ay, pastor, es que usted no me entiende, ¿verdad? Porque me dicen, ayer llegué al culto, al evento de clases, y primero es un devocional con todos los alumnos, y ya yo me pongo ahí en un lugar y está la alabanza, y llega un alumno de escuela avanzada, se pone junto a mí, y ahí estamos, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y le digo, ¿traes cara de preocupación? ¿Estás bien? ¿Qué tienes? Y dice, ay, es que tengo 3 exámenes. Tengo 3 exámenes y no pude ni dormir, ¿no? No pude ni dormir. Le digo, pero ¿no dormiste por estar estudiando o no dormiste por estar preocupado? Porque hay que saber desvelarse, ¿no es cierto? Hay que saber desvelarse. Si te desvelas por estar preocupado, ya perdiste. ¿Por qué? Porque no vas a solucionar nada. Ahora, desvélate ocupado, pues te vas a desvelar, que sea con propósito, ponte a estudiar y estudiaste y dice, no, es que por los nervios ni estudié. Amigo, ore por mí para que Dios me ayude. No,
ya quieres que Dios conteste tus exámenes, pues no. Y a veces eso es lo que queremos de Dios. Fíjate, no queremos oír la voz de Dios, queremos que Dios baje y haga el examen. No queremos obedecer a Dios con diferentes circunstancias que nos pide que hagamos, queremos que Él venga y solucione. No, hay que tomar cartas en el asunto. Dios te habla a través del dolor. Ministraba ayer una hermanita que me decía que tenía problemas con su esposo y todo esto, y está sufriendo y está con dolor y todo en su corazón, y casi siempre cuando yo estoy pasando por una situación difícil y digamos que tenemos problemas mi esposa y yo estoy pasando por una situación difícil, y entonces llego a alguien y digo, es que ayúdame a orar porque mi esposa necesita cambiar. Casi siempre hacemos eso, ¿sí o no? Casi siempre, ¿sí o no? Casi siempre es que es Gerardo, no soy yo. Porque yo soy el que estoy sufriendo. Porque no te pasa cuando estás sufriendo en pareja o en familia, que el otro está como si nada. ¿No te pasa eso? En la iglesia, tú estás sufriendo por algo que está pasando en la iglesia ni cuenta. Y eres tú la única que lo ves. Eres tú el único que ves que está pasando en la iglesia algo. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque Dios te habla a través del dolor. Amado, si te duele, Dios quiere cambiarte. Amado, si estás pasando por un dolor, por una prueba, Dios está hablando a tu vida. A tu vida. Entonces le decía yo ayer a esta hermanita, querida hermana, me dice, y es que me siento así. Digo, gloria a Dios. Dice, ¿cómo gloria a Dios, pastor? Le digo, sí, porque Dios está hablando a tu vida. Sí, pero ¿qué le digo a mi esposo? No le digas nada. ¿Cómo? Le digo, no, es que Dios te está hablando a ti. En medio de este problema, si él o quien sea a tu alrededor que está generando incomodidad en tu vida, ¿verdad? Dios lo está utilizando para que tú seas transformado y cambiado. Dice, ¿cómo crees? Entonces, ¿qué hago, pastor? Pues escucha la voz de Dios y haz lo que Dios manda que hagas. Y entonces rápido, cuando estás hablando contigo mismo, viendo esta situación, tú puedes descubrir en tu vida qué es lo que Dios está cambiando en ti. ¿Eres inseguro? ¿Eres inseguro? ¿Tienes problemas? Hablamos de autoestima. ¿Tienes problemas de autoestima? ¿Eres inseguro? ¿Qué? ¿Eres enojón? ¿Qué es lo que Dios está trabajando en tu vida? Entonces escucha la voz de Dios a través del dolor y dile, Señor, ok, ¿qué me estás dando? Algunos de ustedes con enfermedades, ¿no? De espalda, pierna, guacal, buchi, nenepil, ¿no? Que les duele de todo, ¿verdad? Y entonces al principio era sáname, ¿no? Ahora es sáname, sí, pero ahora sus oraciones, platicando con ustedes, es más, Dios, muéstrame tu voluntad. Dios, dame fuerzas. Dios, ¿qué estás cambiando en mi vida? Dios, ¿qué me estás enseñando a hacer con esta incapacidad que ahora tengo? ¿Te das cuenta? El dolor es para que entonces tú y yo crezcamos, porque Dios nos está hablando y tienes que tomar decisiones en tu vida para cambiar. Y nuevamente, ¿cómo te habla Dios? A través de la palabra, a través de maestros, a través de su Espíritu Santo. Y entonces viene el dolor, el sufrimiento, y Dios me está guiando a que haya un cambio en mi vida. Y entonces yo escucho su voz y digo, ¿qué, Dios? Enséñame a ser paciente con esta esposa que tengo. Por favor, Señor, porque yo estoy sufriendo, pero porque ella está como si nada, Señor. No pasa así. Un hijo, el patrono, el jefe, yo no sé, con la gente que te rodeas, tu cabeza está explotando
Y los demás están como si nada. ¿A quién quiere cambiar Dios? A ti. A ti. A ti. Eso no está padre, ¿verdad? Eso no está padre, pero así es. Los que van al gym, ahora no vinieron los que van al gym, pero los que van al gym saben que si no hay dolor, no hay crecimiento. El entrenador, estás ahí dándole y te dice, ¿ya te arde? No, todavía no, pues dale. ¿No? ¿Ya te arde? ¿Ya duele? ¿Ya está caliente? No, pues todavía no, pues dale. Y ya cuando dices, ya no aguanto, ya me quema. Y te dice, tú puedes, una más, y ya no puedo. Si no hay dolor, no hay crecimiento. No hay crecimiento. Vamos al Salmo, ¿te parece? Ya estás ahí, yo creo, ¿no? Porque me puse a hablar y no lo busqué. Sí. Ahora sí quisiera la digital, ¿verdad? 119:67. Dame un segundo. 67. Antes que fuera afligido, yo me descarrié. Antes que fuera afligido, yo. O sea, ¿qué ocurrió primero? Se descarrió. ¿Verdad? Dicen, ay, pastor, ¿por qué me pasa esto? Muchas veces sabes por qué te pasan las cosas, ¿no? O sea, pastor, ¿por qué? Pues te descarriaste, mijo, ¿no? Yo entonces por eso estoy sufriendo. Hay que pagar las consecuencias. Lo hermoso de esta vida, hermano, es que pagamos las consecuencias de muchos, la mayoría de nuestros actos, de nuestros hechos, se pagan las consecuencias, hay que sufrirlas. Antes de que fuera afligido yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Y dices, ¿qué conexión hay? Bueno, es que la palabra de Dios te ayuda a guardar su camino, a que no te descarríes. A eso te ayuda la palabra de Dios, a guardar su camino. Y dice, pero ahora, ¿dónde estaba? Pero ahora guardo tu palabra. Y luego, versículos 71 y 72. Bueno es para mí ser afligido. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Repite después de mí. Bueno es ser afligido. Ahí te va. Bueno es para mí ser afligido. Ahora dilo como si lo creyeras, ¿va? Como si lo creyeras. ¿A quién le gusta ser afligido? A nadie. Claro que no. Y dice, bueno es para mí ser afligido. Pero tiene un propósito, la aflicción para el Hijo de Dios. La aflicción para el Hijo de Dios tiene un para qué. Sigue leyendo. Para que aprenda tus estatutos. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata. ¿Ok? Entonces, ¿a quién le gusta ser afligido? A nadie. Tienes dos opciones. Porque de que vas a ser afligido, vas a ser afligido. Estamos en un mundo pecador, pecaminoso y caído. Así va a ser. ¿Ok? Entonces, ¿de qué vamos a ser afligidos? Vamos a ser afligidos. ¿Ya? Ok. Entonces tienes dos opciones. Opción A, afligido con Dios. Opción B, afligido sin Dios. Tú decides. Esa es tu decisión. Esa es tu decisión. ¿Hasta dónde quieres llegar? Entonces Dios nos habla de estas maneras, queridos hermanos. Y entonces la pregunta segunda que te decía hace un ratito, que quiero responderte, es por qué es importante escuchar la voz de Dios. Bueno, escuchar la voz de Dios siempre te va a dar seguridad. Y te va a dar la seguridad de que estás en la familia de Dios. Hermanos amados, hoy en día, qué difícil es encontrar una iglesia con una sana doctrina.
Es difícil encontrar una iglesia con sana doctrina. Yo sé que ustedes no andan por ahí y dicen, ay, ¿cómo sabes? O que anden así, ¿no? Pero digo, es mi responsabilidad buscar y saber. Claro. Y qué difícil es encontrar una iglesia de sana doctrina. Me preocupa lo que ves en Facebook, en YouTube. ¿Qué predicadores miras? ¿Cuáles son tus favoritos? Yo sé que a algunos de ustedes les gusta que les griten. Le dan gracias a Dios que yo no grito tanto. Otros dicen, ay, al pastor le falta un poquito más de, ¿cómo dicen? De foie. ¿No? Otros dicen, ay, no, grita demasiado, ¿no? Alguien me dijo por ahí alguna vez, ay, es que gritas mucho. ¿A poco? Bueno, como no me escucho. Pero los estilos son un asunto. El contenido de la palabra. El contenido de la palabra. ¿Sí? Y amado hermano, cuando tú lees y estudias la palabra de Dios, escuchas la voz de Dios, amado, tú sabes, este es mi hogar. Esta es mi casa. Esta es mi casa. ¿Por qué? Porque aquí hay una buena alimentación. Aquí hay una buena alimentación. No te vas a ir a comer garnachas cada 8 días. Garnachas espirituales. No vas a ir a garnachear cada domingo. No, tú sabes que vienes a tu familia, vienes con tu iglesia, a tu casa, y sabes que aquí al escuchar la palabra de Dios sales edificado, sales retado, sales confrontado con la palabra de Dios, y entonces tú dices, esta es mi casa y tengo esa seguridad. Aguas cuando te endulcen el oído, y más para sacarte tu dinerito. Ayer alguien me platicaba, no recuerdo quién fue, que a su amiga le quitaron todo, continúa sufriendo. Pare de sufrir, ¿no? Pague por sufrir. Pague por sufrir. Pague por sufrir, pues ella pagó todo. Y hoy en día, obvio, ya no quiere nada con Dios, como si Dios fuera culpable de que andes regalando tus cosas. Claro. No. Ten cuidado a dónde te metes. Ten cuidado a quién escuchas. Escucha, pero amado, ¿cómo vas a saber que el predicador, yo mismo, cómo vas a saber que lo que yo te estoy diciendo es sana doctrina si no lees tu Biblia? Tú vas a ser como Diego. ¿Cómo se llama tu bebé, hermano? Isaac y Diego. Tú vas a ser como Diego y como Isaac. Así vas a ser. Si no lees la Biblia. Usualmente a los bebés, métele lo que quieras a don Diego. Hasta lo que no se va a meter a la boca. Igual a don Isaac. Tú dale. Es más, ni se lo des, pónselo ahí, lo va a agarrar. Ponle un dulce y ponle una piedra y va a agarrar la piedra y se la va a comer. ¿Por qué? Porque no diferencia. Y ni sabor, o sea, te la voy a... Y se la vas a quitar la piedra y va a llorar. Va a llorar. ¿Por qué? Porque es un bebé. Luego veo a las mamás que les están dando. Nosotros aprendimos eso, ¿no? Criando hijos, les das de comer y dale más, pues es que quiere más. Pues, y luego el pediatra dice, cálmese, porque usted, si le mete todo lo que usted come, ese niño se lo come. ¿Por qué no tiene conciencia de que ya está lleno hasta que te lo regresa, no? Ahí dice, ay, creo que ya se llenó. Y ya se vació. Y lo mismo pasa con la persona espiritual, hermano. La persona espiritual es como un bebé. Dale de comer lo que sea, ¿verdad? Y se lo va a comer. Y nada le va a decir, nada le va a hablar. ¿Cómo va a saber ese bebé hasta que crece? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que esa persona sepa lo que no debe de comer piedras? ¿Te das cuenta? Entonces, amado hermano, tienes que leer la Biblia, porque entonces si no, no vas a saber qué es sana doctrina y qué no es sana doctrina. A lo mejor algunos de ustedes, espero que no, pero a lo mejor ustedes tienen su predicador favorito y a todos le dicen gloria a Dios. A mí me ha pasado que algunos me dicen, ay, pastor, ¿ha visto este? A ver, algunos hasta dejaron de hacerlo, yo creo por lo mismo. Y ya oyó a fulano de tal.
Ay, yo así nada más, ¿no? Y digo, sí, ¿por qué? Y dice, no, es que el domingo dio esto, el otro, aquí, allá. Órale. Antes de que lo sigas oyendo, busca su biografía. Ya que eres muy digital, busca su biografía. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cuál es su teología? ¿En qué cree? ¿Cómo se come la Biblia? ¿Cómo la entiende? Y llega después, me ve el alumno y me dice, ya no lo escucho, pastor. Y hasta triste estaba porque ya no lo oía. Gracias a Dios ya no lo oía. ¿Cómo sabes si es sana doctrina en ese lugar? Pues la única manera es a través de leer la palabra de Dios. La segunda cosa, en Juan 15:5, no leí Colosenses, pero vamos a Juan, por favor. Juan 15:5. ¿Sí? Cuando tú lees la Biblia, o por qué es importante escuchar la voz de Dios, dice aquí, si alguien no permanece en mí, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Por qué es importante escuchar la voz de Dios? Porque separados de él nada podemos hacer, y eso es algo que debes entender seriamente. Ahora quiero terminar con esto. Terminar con el versículo que empecé de Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para ¿qué? Y aquí vienen estos puntos que tienes enfrente, ¿sí? Para enseñarte. Amado hermano, varón, ¿quieres saber cómo educar y criar a tus hijos? Él te va a enseñar. Él te va a enseñar cómo, a través de la palabra. A través de la palabra te va a enseñar. Varón, ¿no sabes cómo tratar a tu mujer? La mujer dice, ay, pastor, ayúdeme con mi esposo, porque es muy rudo, es muy áspero. ¿Cómo te puedo ayudar, hermano? Pónganse a estudiar la Biblia, varón. Ponte a estudiar la palabra de Dios y vas a saber cómo debes tratar a tu esposa. Esposas, ponte a estudiar la Biblia y vas a saber cómo tratar a tu esposo. Y hago un paréntesis, último sábado, 5 de la tarde, último sábado de enero, aquí, 5 de la tarde, tenemos un congreso de matrimonios. Así es que vengan e inviten. Entrada libre. Me enseña. La escritura, la palabra de Dios me enseña qué debo hacer, qué decisiones debo de tomar, me reprende. Claro, cuando estás en pecado, si tú sientes que la palabra te incomoda es porque estás en pecado, y si estás en pecado, ¿qué debes hacer? Arrepentirte, pedirle perdón a Dios. ¿Y qué es arrepentirte? No solo es pedirle perdón a Dios, arrepentirte es dejar de hacer lo que estás haciendo, porque de nada sirve decirle, ay sí Señor, perdóname, te das la vuelta y lo vuelves a hacer. Eso no es arrepentimiento. La palabra de Dios te reprende, la palabra de Dios te corrige cuando estás yendo por sendas equivocadas, cuando estás haciendo lo que está mal, te corrige, te va guiando. Por eso nuestras vidas van cambiando. Y la gente te dice, ay, es que ahí en tu iglesia todo te prohíben, no te quitan tu dinero, que tienes que diezmar a fuerza. Y te das cuenta que no es a fuerza, no, que tienes que ir cada domingo y es a fuerza. Y que tienes esto, y que tienes que dejar esto, y dejar esto, y dejar esto. Y no es cierto. ¿Por qué lo haces? Porque fuiste corregido por la palabra de Dios, y Dios ahora te enseña qué cosas debes hacer, ¿cierto? ¿Qué cosas debes dejar de hacer? Pero si no lees tu Biblia, amado hermano, te instruye, te corrige, te reprende, te enseña. ¿Qué más quieres, hermano? ¿Qué más quieres para agarrar tu Biblia? ¿Estás pasando hoy mismo situaciones? Es tiempo de agarrar la palabra de Dios y empezar a leerla. Nunca es tarde. ¿Quieres que Dios te hable? Agarra la palabra de Dios y léela. ¿Quieres que Dios te hable? Vete los domingos. No te pierdas las próximas 2 predicaciones para terminar esta serie
de cómo habla Dios. Ven, escucha la palabra de Dios, escucha buenos predicadores. Buenos predicadores. En los 90 había muchos buenos predicadores, pero había uno que me encantaba, tenía una forma de retarte y de desafiarte. Él era un evangelista, es evangelista, pero ya está más metido en una asociación civil y cosas así. Tiene un ministerio evangelístico, Alberto Motesi. Alberto Motesi, un excelente orador, un hombre de mucha fe, y cuando Dios me dio la oportunidad de conocerlo en un congreso de pastores en Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿verdad? Y él tenía una frase que yo le dije, quiero usarla, ¿me das derechos? Y me dice, no, pues es que yo la leí en algún lado y quién sabe de quién es. Dice, pero sin problema, puedes usarla. Y tú me has oído usarla. Mis ojos lo verán. Mis ojos lo verán. Y yo recuerdo que él siempre terminaba sus predicaciones y él decía, mis ojos lo verán, yo lo veré, yo lo veré. Y entonces yo hice mía esa frase y empecé a orar, y cuando teníamos esta situación de los hijos, yo oraba y yo decía, Dios, mis ojos lo verán, mis ojos lo verán. Y ahora cada que abrazo a uno de mis hijos, son mis ojos que lo vieron. Amén. ¿Sale? Mis ojos lo verán. Yo recuerdo esa ocasión en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estaba yo de rodillas ahí llorando, arrepentido, porque el pastor había hecho un llamado al arrepentimiento a los pastores. Estábamos todos llorando de rodillas y estaba yo ahí. Siempre me ha gustado estar más o menos enfrente de los lugares, y estaba yo, recuerdo, me tocó alfombra y estaba yo ahí de rodillas llorando. Sí, Señor, y mis ojos lo verán. Después de arrepentirme empecé a clamar y a decir, Dios, yo lo veré, yo veré mi descendencia, tú me darás hijos, mis ojos lo verán. Pasaron 10 años, hermano, para ver eso. Después de esa predicación, 10 años. Te lo digo porque a veces tú quieres que tus ojos lo vean mañana, ¿no? Mis ojos lo verán ahora, Señor, ahora. Y es diferente cuando hablas de esta manera y aprendes a escuchar a Dios, a como aquellos cuando este hermano que murió de cáncer, ¿cómo se llama? Cantante. El cantante, sí. Julio Melgar, ¿no? Y ya está todo mal, moribundo, y le hacen un concierto para recabar fondos, pero ya está moribundo Julio Melgar, ¿verdad? Y lo tienen ahí en el altar, al pobre hecho un hueso, lo tienen en el altar, y todos los famosos cantantes a su alrededor, y una hermanita orando. No aceptamos un no por respuesta. Y dije, le estaban orando por su sanidad. Y dice, y no aceptamos o no por respuesta. Yo dije, ahora también salió más efectiva que Dios. Antes no le cayó un rayo en ese momento. Y después oigo su testimonio. Digo, ya entiendo por qué dice eso. Por eso, hermano, te das cuenta, te hablé de predicadores, pero aún ahora te diría de cantantes. De cantantes. ¿A quién estás escuchando? ¿Quién es la letra que canta? La letra tiene palabra de Dios. Es palabra de Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, la palabra, por eso, es a través y por medio de ella que Dios nos habla, nos reprende, nos enseña, nos corrige, nos instruye. Amado, no dejes de leer tu Biblia. No dejes de leer tu Biblia. Por favor, hazlo. No tienes, cómprate una. Te sirve una de letra más grande, pues ya cómpratela, como yo ya necesito. O le ponemos un tabique al altar para que se suba. Ayer estaba yo, al altar allá, la mesa es más baja, y estaba yo casi doblado así porque no alcanzaba yo a mirar. Entonces, amados hermanos, necesitas más letra más grande, cómpratela. O unos lentes con más aumento.
¿Cómo te habla Dios? De esa manera. Termino. Hebreos 3:15. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Amén. Amado, aunque es cierto que estamos hablando de cómo escuchar la voz de Dios, yo te diría, ¿cómo ha sido esta semana para ti? ¿Has hecho lo que has querido? ¿Estás rebelde con Dios? ¿Crees que Dios te habló una cosa y en realidad era tu carne y no era Dios? ¿Has tomado decisiones equivocadas? Arrepiéntete. Yo quiero llamarte al arrepentimiento. Yo quiero llamarte hoy a que digas, Señor, me equivoqué. Es de sabios reflexionar, recapacitar. Es de sabios. Has tomado decisiones que te tienen en un bache espiritual. Has tomado decisiones que no te dejan crecer espiritualmente. Es tiempo de arrepentirte. ¿Te has alejado de Dios? Es tiempo de decirle, Señor, aquí está mi vida. Inclina tu rostro y dile, Señor, aquí está mi vida. Y si es tu caso, dile, Señor, yo me arrepiento. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Pero sobre todo, me arrepiento de no escuchar tu voz. Me arrepiento de no leer la palabra. Te pido que me perdones, Jesús, por no escucharte, por no escuchar tu voz. Limpia mi vida. Hoy quiero escuchar tu voz. Y dile con tus propias palabras, dile, Señor, hoy quiero escuchar tu voz y no quiero endurecer mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.